Hola, yo soy Candelo Mérez. Bueno, y en esta ocasión voy a hacer una comparación de dos gobiernos chinos. Uno va a ser el de Mao Zedong y el otro el de Deng Xiaoping. Y voy a hacer una comparación que va a tratar de la matriz productiva de cada uno, la religión, los medios de comunicación y también las relaciones con otros países y el enemigo del comunismo, que en este caso sería el capitalismo. Bueno, la matriz insumo-producto o la matriz económica es una representación ordenada del equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios en una economía. Bueno, hablando de Mao Zedong, este fundó la República Popular China en 1949 y es considerado, junto con Karl Marx y Vladimir Lenin, como uno de los tres grandes teóricos del comunismo marxista. Bueno, este líder, a diferencia de otros líderes soviéticos, dio una amplia importancia al campesinado en el marco de la Revolución China, porque consideraba que sin los campesinos no habría revolución. Bueno, la República Popular China aplicó en 1949 hasta 1952 un programa común para el desarrollo económico del país, con el propósito de lograr la recuperación de la economía. Con los resultados mostrados por la economía y el control de los desequilibrios financieros y monetarios, fue introducido el primer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico Social de 1953 a 1957. Bueno, la República Popular China se inspiró en las experiencias de la URSS. Esto quiere decir porque propugnó la rápida industrialización del país, con énfasis en la industria pesada y la socialización de la agricultura. También obedeció esta última a tres objetivos centrales, que es la autosuficiencia alimentaria, generar excedentes para la acumulación y facilitar mano de obra para el desarrollo industrial. Bueno, cuando Mao consolidó su poder, inició un programa de colectivización que duró hasta el año más o menos 1958. Bueno, este programa hizo que las tierras fueran redistribuidas tras ser expropiadas a los terratenientes y entregadas a los campesinos para que las cultivaran, porque él estaba a favor de los campesinos. Esta expropiación de las tierras no fue pacífica, ya que involucró muchos asesinatos. Al menos 1 millón de propietarios fueron asesinados durante la reforma agraria china. Bueno, la política de este partido fue favorecer la expropiación y el reparto equitativo de las tierras, en muchos casos también el ajustamiento de los terratenientes. Bueno, también se iniciaron grandes proyectos de industrialización y la construcción de las infraestructuras para facilitar los cambios económicos y sociales. Bueno, también en las 3 décadas que gobernó Mao hubo una mejora tanto en la salud como en la educación pública, porque se hizo accesible para millones y millones de personas. Sin embargo, también millones de personas morirían por inanición o con motivos de persecuciones políticas. Se cree que entre más o menos 20 o 45 millones de chinos murieron entre 1958 y 1962. Las víctimas fueron por trabajos forzados, desplazamientos al campo, la violencia y la falta de comida que provocó la campaña de Mao. Bueno, la República Popular China de ese momento siguió el patrón organizativo de los bolcheviques, que sería el modelo económico socialista soviético. Ante todo es bueno recordar que la práctica soviética se asoció con un modelo social contrapuesto al capitalismo. Este modelo tuvo 3 objetivos básicos. Bueno, el primero, el económico, que sería la propiedad estatal igualada a la sociedad sobre los medios fundamentales de producción. El político, el partido del proletariado como fuerza de la sociedad. Y social, la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la provisión estatal para todo ciudadano, garantía de educación, salud, trabajo, vivienda, cultura, entre otras cosas. Bueno, hablando de religión, en el gobierno de Mao
se suele considerar que el comunismo se opone a la religión y promueve el ateísmo de Estado. De acuerdo a Karl Marx, la religión es una herramienta utilizada por las clases dirigentes para aturdir a las masas desfavorecidas, que utilizan como recurso para aliviar su sufrimiento a través de la emoción religiosa. Bueno, por lo tanto, mientras el público tenga fe en la religión, no habrá ningún intento serio para entender y superar la verdadera razón de su sufrimiento. Bueno, eso era lo que decía Marx, que dice que todo esto provenía del capitalismo. En ese sentido, Marx consideraba que la religión podía ser definida como el opio del pueblo. Y ya que Mao era un seguidor fiel de Marx, en su gobierno pasaba esto. Los cristianos venían sufriendo una persecución desde que se proclama la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Bueno, inmediatamente después de tomar el poder, el Partido Comunista Chino comienza con la propaganda a favor del ateísmo y la persecución religiosa. En julio de 1950 empieza la represión de las actividades contrarrevolucionarias y adentro de esto estaban también las religiosas. Por eso se clausuran las iglesias y las universidades católicas pasaron a ser controladas por el Estado también. Bueno, durante este gobierno sigue una dura persecución, logrando así la expulsión de los obispos y misioneros extranjeros y también sacerdotes encarcelados. Bueno, ahora vamos a hablar del gobierno de Deng Xiaoping. Bueno, cuando Mao Zedong llegó al poder en 1949, todo lo que hablamos anteriormente, China estaba sumida en la pobreza y devastada por la guerra. Hoy, cuando se cumple 70 años del triunfo de los comunistas, el país es radicalmente diferente. Es una potencia mundial de primer orden y aspira a convertirse en la primera economía global. Pero este milagro económico, por así decirlo, fue logrado gracias a Deng Xiaoping. Bueno, él hizo la reforma y apertura y logró sacar a millones de personas de la pobreza. También fue un político chino, máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida. Es conocido como el arquitecto de la reforma y apertura de China. Deng rompió con lo establecido que estaba antes en el gobierno de Mao y impulsó una serie de reformas económicas. Estas se centran en la agricultura, la liberación del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. Bueno, este cambio comenzó en 1978 y entonces China era muy diferente a la nación que hoy se conoce, que puede estar a nivel más o menos de Estados Unidos o la Unión Europea. China en ese entonces era un país empobrecido con un Producto Interno Bruto de 150.000 millones de dólares para sus más de 800 millones de ciudadanos, muy por debajo de los 12,2 billones de dólares de este 2018 según cifras de la ONU. Desde 1978 las reformas económicas comenzaron en dos fases. La primera fase es a finales de los 70 y a principios de los 80, que involucraba la descolectivización de la agricultura, la apertura del país a la inversión extranjera y el permiso a emprendedores de iniciar empresas en China. Y la segunda fase de la reforma inició de los finales de los 80 y los 90. Involucraba la privatización y concentración de la mayor parte de la industria estatal y el levantamiento del control de precios, las políticas proteccionistas y regulaciones, aunque los monopolios públicos en sectores como la banca y el petróleo permanecieron. Bueno, hablando sobre religión, en el gobierno de Deng, él no fue un crítico del comunismo, pero llegó a la conclusión que la desaparición de la religión llevaría un montón de años. En el año 1982 promulgó el famoso documento número 19
restaurando las 5 religiones autorizadas al Estado que tenían antes de la Revolución Cultural. También toleró un mercado gris compuesto por religiones no autorizadas, aunque también tenía ciertos límites. El sistema de tolerancia limitada de Deng no debe ser confundido con la libertad totalmente religiosa. La Iglesia Católica clandestina y varias iglesias domésticas continuaron siendo perseguidas. Pero, sin embargo, comparando con Mao, es el momento menos severo para la religión en China comunista. Bueno, hablando de los medios de comunicación, tanto en el gobierno de Mao como el de Deng, no existía la libertad de prensa. En el gobierno de Deng había una excepción con unos pocos medios escritos privados en el sector mediático que estaba bajo control estatal. Obviamente en el gobierno de Mao esto era mucho peor. Bueno, ahora vamos a hablar del enemigo del comunismo, que en este caso es el capitalismo. Bueno, durante muchos años hubo una lucha entre el capitalismo y el comunismo. El objetivo era conseguir que uno de los sistemas se impusiera sobre el otro. Pero bueno, vamos a hablar de sus diferencias y si son compatibles o incompatibles. Pero para hablar de esto se necesita hablar de 4 áreas: el sistema político, organización de la economía, la propiedad privada y las clases sociales. Bueno, hablando del sistema político del capitalismo y el comunismo, esta es una de las grandes diferencias, porque el capitalismo impera la democracia, mientras que en el comunismo existe una dictadura del Partido Comunista. Bueno, en cuanto a la organización de la economía capitalista y comunista, en el capitalismo, la oferta de bienes y servicios se rige por las leyes del mercado. Es este el que indica qué se debe producir y a qué precio. En el comunismo, por el contrario, sigue las directrices de la planificación central. Evidentemente, el sistema comunista corría el riesgo de producir cosas innecesarias que no fueran demandadas por los consumidores. La propiedad privada en el capitalismo. En el capitalismo, los medios de producción han sido de propiedad privada. En el comunismo, de propiedad pública. Y bueno, las clases sociales, capitalismo y comunismo. Según el comunismo, no deberían existir las clases sociales, como existen en el capitalismo, en función de la relación que tenga con el proceso productivo. Es decir, los bienes materiales se deberían distribuir según las necesidades y no según los méritos, y en el capitalismo existen las clases sociales, o sea, la burguesía, la pequeña burguesía y los obreros. Bueno, hablando de China y su relación con otros países, la República Popular China, como dije anteriormente, se basó en la URSS para muchas de sus reformas o cómo estaba basado su partido. Y también se puede hablar de la relación de China con Estados Unidos, que bueno, desde que China cambió su economía planificada por el mercado, ha pasado de ser un país rural y aislado a convertirse en el principal exportador y el mayor mercado turístico del mundo. Bueno, las relaciones entre China y Estados Unidos se refieren a las relaciones bilaterales existentes entre los Estados Unidos de América y la República Popular China. La relación China-América es compleja porque los Estados Unidos y China usualmente no son ni aliados ni enemigos, porque el gobierno estadounidense no considera a China como un adversario, sino como un competidor en algunas áreas y en otras como un socio. Bueno, la asociación entre Estados Unidos y China es una de las más importantes del mundo, ya que abarca intereses económicos y de seguridad compartidos por los dos países, así como una amplia gama de intercambios científicos, ambientales, culturales y educativos. Bueno, en la fundación de la República Popular China con su gobierno de influencia comunista en 1949, los Estados Unidos no reconocieron de manera inmediata al gobierno recién establecido. Más o menos hasta enero de 1979, los Estados Unidos reconocieron la República de China en la isla de Taiwán como el gobierno legítimo de China, aunque no mantuvo relaciones diplomáticas con la República Popular China en el continente. Bueno, a mediados de la Guerra Fría, la ruptura chino-soviética,
favoreció a los Estados Unidos para establecer relaciones con China en el continente y usar esta como un contraatacante de la Unión Soviética y su influencia.